Pater fiat voluntas tua, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traigan de los peces que acaban de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y, aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almuercen». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, Jesús dice a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: «¿Me quieres?». Y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras». Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Shema del día de hoy, en este tercer domingo de Pascua, la liturgia nos regala el texto de San Juan, en la tercera aparición del resucitado a sus apóstoles. Y hay una escena especialísima dentro del Evangelio del día de hoy, y es la última parte de toda la narración. La primera parte la meditábamos hace unos días dentro de la propuesta de la liturgia que nos hacía en las apariciones del resucitado, pero hoy la hace completa, porque hoy se extiende también el texto a aquel diálogo que tiene Jesús con Simón Pedro, y es sobre la pregunta del amor. Son 3 preguntas que hace el Señor, y quizás uno, al escuchar a varios predicadores, a varios exégetas también hablar sobre este texto, la mayoría caen en el mismo lugar teológico, y es la pregunta del amor por la negación de Pedro. 3 veces Pedro lo negó, 3 veces el Señor le pregunta luego por el amor. La negación de Pedro ocurrió por una realidad propiamente humana de temor y miedo. Y nos dice el apóstol Juan
Precisamente el apóstol amado, aquel que reconoce al Señor y dice a los demás discípulos allí en la barca, en la tercera aparición que acabamos de escuchar hoy, dice, es el Señor, lo reconoce. Pues precisamente aquel que reconoce al Señor cuando los otros no le reconocían, es el mismo que nos dice a nosotros hoy y nos dice en su primera carta, que quien vive en el temor y en el miedo no conoce al amor, porque Dios es amor, y donde está el amor no hay miedo ni hay temor. Y por eso es que el Señor le pregunta luego a Pedro 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? Porque Pedro le negó por su miedo y temor, no lo conozco, a ese no lo conozco, con ese no me relacionen porque no lo conozco. El miedo nos lleva a dar pasos que ofenden a Dios. El temor a la muerte, el temor a ser injuriado, el temor a ser minimizado, el temor a ser despreciado, nos lleva a despreciar nosotros a Dios en vez de someternos al desprecio al que Dios se sometió por amor a nosotros. Y cuando eso sucede, la respuesta de Dios no es reprocharte lo que tú haces en detrimento del seguimiento que haces de Dios, sino que la respuesta de Dios es de amor por ti. Y también la respuesta de Dios tiene que ver con lo que hoy el Evangelio también nos muestra. Dios responde a través de preguntas por el amor. Y le pregunta 3 veces. Pero otra particularidad sobre estas preguntas es que el Señor no llama a Pedro con el nombre que Él le ha dado para guiar a la iglesia, con el nombre que Cristo le ha dado en cuanto a su misión, sino que lo llama con su nombre de pila, Simón. Esto, hermanos, quiere decir que cuando nosotros hemos sido heridos por el miedo infundado por el maligno, por el demonio, por miedos, temores, esas heridas emocionales, esas heridas en el alma por el pecado, esas heridas en el corazón, el Señor va a la delantera y el Señor va a lo profundo de nuestra historia. El Señor se devuelve a aquel punto cuando estábamos en el vientre materno y nuestros padres quizás estaban pensando el nombre. Hasta allí el Señor se devuelve en nuestra historia y desde allí el Señor empieza el proceso de sanación. Porque cuando el Señor te sana, el Señor no te sana lo que estás viviendo ahora, la herida que te ocurrió ayer o antes de ayer o quizás la semana pasada. El Señor te sana toda tu historia para que esa herida se sane desde la raíz más profunda y no sane las hojitas, las ramas o el tallo que otros ven, sino lo que otros no ven, lo que está arraigado a tu corazón y a tu alma. Y por eso el Señor le dice a Pedro, Simón, ¿me amas? Porque el Señor va a la historia profunda de Pedro y desde allí el Señor le redime y le salva, porque la misión que luego tendrá Pedro es una misión alta, es la misión del vicario de Cristo. Y por eso el Señor le dice, apacienta mis corderos. Y quizás aquí escuchaba en alguna predicación a un sacerdote en algún momento, el Señor le dice a Pedro, apacienta mis corderos, las 2 veces primeras cuando le pregunta por el amor, porque los corderos se refiere aquí a sus hermanos en el ministerio ordenado, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, aquellos que como Cristo toman el lugar del Señor para ponerse en sacrificio por amor a la humanidad, para ponerse in persona Christi sobre el altar del sacrificio y ofrecer el sacrificio, pero no solamente ofrecerlo como sacerdotes y ministros que ofrecen un sacrificio de una ofrenda expiatoria de un animal diferente a ellos, sino que ellos mismos se hacen ese sacrificio, se hacen sacrificio sobre el altar de la Eucaristía y allí se ofrecen porque es Cristo mismo en ellos. Por eso Cristo le pregunta 2 veces por el amor y le asigna la tarea apacienta mis corderos, porque la misión del vicario de Cristo, la misión de Pedro es apacentar a la jerarquía eclesiástica, cardenales, arzobispos, obispos, presbíteros, diáconos.
esa es la misión de Pedro: apacienta a mis corderos, apacienta a mis ministros, porque ellos van por el mundo, están en el mundo ofreciendo también sus vidas, como tú, ofreciendo también sus horas, sus tiempos, sus días por amor a la iglesia, y también necesitan ser apacentados, porque normalmente la labor del pastor es apacentar, pero ¿quién apacienta al pastor? Pues aquel divino pastor pone como su vicario para que apaciente a aquellos pastores que en algún momento pueden cansarse por todo lo que tienen que hacer con sus ovejas y por sus ovejas. Y la tercera pregunta, hermanos, después de haber sanado su historia, después de haber sanado la historia de Pedro, esos temores, esos miedos, esas heridas profundas que llevaron a Pedro a la negación y que ahora son redimidas por el Señor le hace la tercera pregunta. Y la tercera pregunta es por el querer. Simón, ¿me quieres? Y allí dice el texto que Simón Pedro se entristece porque le pregunta: ¿me quieres? Y le contesta: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Y allí el Señor le da entonces la misión definitiva: apacienta mis ovejas. Y con esta tercera pregunta y tercera respuesta, el Señor le muestra el panorama a Simón Pedro de toda la responsabilidad que le da como vicario suyo en la tierra. Apacienta a toda mi iglesia, desde los corderos hasta las ovejas. Y miren que el apacentar a los corderos es en las dos primeras preguntas por el amor. Es un detalle que quiero retomar porque casi se me escapa, hermanos, y es que dos veces le pregunta por el amor, y la encomienda es: apacienta mis corderos, porque aunque los corderos, los ministros ordenados, desde el último diácono hasta el más alto de los cardenales, aunque son más pocos que las ovejas, necesitan amor, necesitan quizás mucho más amor que las mismas ovejas, porque ellos, aunque han dado el paso para seguir al Señor, quizás son más tentados, son más atacados y quizás son más heridos que las ovejas, porque todo aquel que tiene un cargo de responsabilidad y liderazgo en la iglesia es punto blanco de ataque del demonio, del maligno. Y por eso vemos tantos escándalos, por eso vemos tantas realidades negativas y oscuras con respecto al clero, al episcopado, al colegio cardenalicio y mucho más hoy que estamos en medio de este precónclave en el que se conocen tantas realidades, se conocen tantos pecados y se conocen tantas acusaciones que hay en contra de los cardenales, en fin, de la iglesia misma, que va perdiendo credibilidad en sí misma. Quizás este evangelio y este diálogo que tiene Jesús con Simón Pedro también es escatológico y apocalíptico, porque el Señor también allí de alguna manera el Señor revela desde la realidad del amor la situación final de la iglesia en los finales de los últimos tiempos en los que estamos. Una situación dificilísima en el que los corderos deben ser apacentados para que luego puedan ofrecerse verdaderamente en el sacrificio del altar de la Eucaristía, como lo hace todo sacerdote cuando celebra con Cristo y Cristo en ellos la Santa y Sagrada Eucaristía. Y termina, hermanos, el Evangelio diciendo el Señor a Pedro: te ceñías e ibas donde querías cuando eras joven, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Y dice el evangelista en el comentario: esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Pero también, hermanos, y con esto termino, damos gloria a Dios cuando extendemos nuestras manos y nos abandonamos en las manos del Divino Espíritu, quien es el que gobierna la vida. Porque cuando uno es joven, uno tiene ese ímpetu brioso de un joven que hace lo que quiera, hace su propia voluntad y erra todo el tiempo, quizás cuando no está en las manos de Dios. Por eso tenemos que luchar por llevar a los jóvenes a los pies de Cristo para que se dejen guiar por la mano divina de Dios, porque los jóvenes normalmente se ofrecen a las realidades del mundo libremente,
parte, porque toman sus decisiones porque creen que tienen el mundo en sus manos. Pero el Señor nos dice que cuando nos abandonamos en el Espíritu Santo, y aquí quiero tomar esa vejez en cuanto que el Señor nos lleva a un estado de madurez espiritual, y en ese estado de madurez espiritual no es el alma la que actúa según su voluntad, sino que se abandona a la voluntad de Dios, y luego es Dios en su divino espíritu quien lo lleva, lo ciñe y lo pone donde quiere. Hermanos, cuando nos dejamos guiar, cuando nos abandonamos a la divina voluntad, es el Espíritu de Dios en ese Pentecostés constante en la iglesia, en el que es guiado por la divina voluntad, por el Espíritu Santo, hacia donde Dios quiere. Por eso le dice a Pedro: extenderás tus manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Extender las manos es un signo de oración y de adoración. Cuando oramos, extendemos las manos y oramos y adoramos, es decir, nos abandonamos, renunciamos a nosotros mismos, a nuestra propia voluntad, y nos abandonamos en Dios. Entonces Dios hace con nosotros lo que Él quiera, es decir, nos ciñe Él mismo. No nos ceñimos nosotros con lo que queremos, con el cinturón de cuero que compramos, que queremos, que nos lleva a servirle a nuestras propias pasiones, sino que es el mismo Dios quien nos ciñe con el cinturón de la castidad, de la fe, de la fidelidad, de la obediencia, para que nosotros vayamos en pos de lo que el mismo Dios nos da y nos pide. Y dice que nos llevará a donde no querramos, porque el Espíritu de Dios ciertamente nos lleva a donde no queremos. Porque a veces nosotros queremos ir a lugares bonitos, pero la divina voluntad quiere que vayamos a lugares no tan bonitos, precisamente para apacentar allí a los corderos y a las ovejas. Porque todos estamos llamados, hermanos, a apacentar a nuestros corderos, a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, a nuestros, cardenales, si tenemos acceso a ellos. Y también a nuestros hermanos, a las ovejas que van también caminando junto a nosotros en este caminar. Y allá nos lleva el Señor aun cuando no queremos. Y termina el texto diciendo que Jesús le dice luego a Pedro: sígueme, porque es una renovación del seguimiento. Pero también antes es una renovación del llamado. Cristo nos sana, nos pregunta por el amor para restaurar nuestro envío, y luego nos vuelve a llamar: sígueme, porque definitivamente el Señor lo que quiere es que hagamos en Él un seguimiento puro, libre de cualquier mancha del pecado, libre de cualquier herida. Por eso, hermano, si el Señor te está llamando a ti, a alguna misión, a alguna comunidad religiosa, pero también laical, a algún llamado especial en esa opción vocacional que el Señor te ha llamado, al matrimonio, al sacerdocio, a la vida religiosa, en fin, primero, hermano, tienes que sanar tus heridas, sanarte interiormente, sanar el corazón, porque si no hemos sanado primero nuestro interior, nuestro exterior estará también herido por esas realidades que en nuestro interior están allí enfermas, y nuestra conducta se verá manipulada, dominada por esa realidad enferma, y no podremos dar un servicio verdadero como el Señor lo espera. Por eso, hermanos, sanemos interiormente, busquemos sanación, pidámosle al Señor hoy: Señor, sana mi corazón, sana mi interioridad, sana mi alma, para poderte servir como tú esperas que te sirva, en el amor verdadero hacia ti. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí, haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.